Buenos días a todas. Hoy vamos a ver la unidad 7, que es Identidad Nacional y Latinoamericana. Vamos a ver las semejanzas históricas, políticas y sociales de los países que conforman la región, América Latina. Para eso les voy a hablar un poquito de historia. Pueden pausar este video, este audio, las veces que necesiten. Recuerden siempre tener un lápiz, una hoja a mano para tomar nota, y por supuesto recuerden que me pueden preguntar por el grupo o por privado todas las dudas que tengan. Vamos a viajar en el tiempo al siglo XVIII. En España reinaban los Borbones. Seguro les suena esta palabra por reformas borbónicas, es algo que se suele ver en la escuela. Para el año 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata, que es fruto de diferentes cambios que se intentó realizar, desde España para sus colonias también, en búsqueda de una mayor eficacia administrativa. O sea, era muy difícil. Lo voy a hablar súper breve y súper rápido, pero obviamente imagínense lo difícil que era administrar toda esa cantidad de región, calcular qué es lo que entra y lo que sale. A su vez, también piensen que quienes gobernaban acá, en nombre del reino, pero que estaban acá, también tenían sus intereses u otros negocios inclusive. Entonces, tal vez para que no se pierda tanto en el camino, vamos a decir, lo que se intentó hacer desde allá es crear nuevos virreinatos, como el de Nueva Granada y el Reino de la Plata, el Río de la Plata, y otro tipo de cambios a nivel militar y naval. Con la creación del Virreinato del Río de la Plata y la autorización de su flamante capital, Buenos Aires, para abrir su puerto, el interior perdió dicha estabilidad. Sus regiones no pudieron acomodarse a los cambios que modificaron el eje comercial tradicional a favor de la zona del litoral, y uno de los resultados de tales modificaciones fue el ascenso de una élite urbana comercial criolla que fue desplazando a los grupos peninsulares como a las zonas productoras del interior. Sin embargo, el rol gravitante de Buenos Aires logró su expresión más acabada en la actuación político-militar efectuada durante la defensa ante las invasiones inglesas, 1806-1807. La consecuencia más significativa fue el haberse generado una nueva dimensión política, una experiencia de autogobierno, idea presente en los sucesos de 1810. También la defensa produjo la génesis que inició la ruptura con la corona española, mientras que otro elemento a tener en cuenta radica en que se disparaba un proceso de militarización de la sociedad y la creación de un cuerpo de oficiales a su mando. En 1808, la invasión napoleónica a España y la formación de juntas provisionales de gobierno ante la acefalía, ante la ausencia temporal del rey Fernando VII, preso por el invasor francés, produjeron una atmósfera de desorientación en la conducción política de esta región. Consecuencia de tal proceso, la figura del virrey en América, que representaba la cabeza visible de la autoridad del imperio, se fue degradando, porque ustedes piensan que el virrey era justamente la representación del rey aquí. Si no está el rey, ¿a quién representa? ¿Por qué deberíamos obedecerle? Por ejemplo, el 25 de mayo de 1810, los vecinos de Buenos Aires votaron en un cabildo abierto la destitución del virrey Cisneros. Este desplazamiento se justificaba a partir de las nuevas ideas ilustradas por las que el pueblo reasumía su soberanía y podía, en consecuencia, elegir nuevas autoridades. Sin embargo, la pugna política que signó esta década se expresó en la determinación del alcance del concepto, es decir, si la soberanía debía ser indivisible, como unidad, cuyo papel debía recaer en Buenos Aires, capital del virreinato, o si debía ser divisible, o sea, en pluralidades, representado por los estados provinciales. El dilema que surgió fue en definitiva si debía ser el pueblo de Buenos Aires o los pueblos en su conjunto los que reasumirían esa soberanía expresada en la Junta Provisional de Gobierno. Terminando un poquito con esta breve reseña histórica,
En los 10 años que siguieron al movimiento de Mayo se sucedieron 6 gobiernos revolucionarios. Esto también se ve mucho en la escuela, así que tal vez les suenen los nombres. Tenemos la primera junta, que es de mayo a diciembre de 1810, la Junta Grande, de enero a septiembre de 1811, la Junta Conservadora, de septiembre a noviembre de 1811, el primer triunvirato, de noviembre de 1811 a octubre de 1812, el segundo triunvirato, de octubre de 1812 a enero de 1814, y el directorio de enero de 1814 a febrero de 1820. O sea, repasando, primera junta, Junta Grande, Junta Conservadora, primer triunvirato, segundo triunvirato y directorio. Una vez alcanzada la independencia en 1816, el poder de gobierno se centralizó en Buenos Aires hacia el resto de las provincias del interior. El directorio desarrolló un plan de organización nacional que culminó con la sanción de la Constitución de 1819. Sin embargo, las autoridades provinciales no aceptaron ser parte de dicha normativa que establecía un poder centralizado y rechazaba las autonomías provinciales. En síntesis, por lo que habrán escuchado y posiblemente recuerdan de la escuela, la Revolución de Mayo y la Guerra de la Independencia que ésta desató dieron lugar a un nuevo ejercicio independiente de la política que conllevó a establecer una política de convivencia, de mecanismos de control y un juego de equilibrio de poderes que ejecutaba el gobierno central, pero que reflejaban por la ambigüedad de sus elementos políticos, la diversidad de objetivos y la inexperiencia de la gestión pública, la destrucción del propio estado de información y la progresiva pérdida de sus dispositivos de control. La revolución originó dudas, interrogantes, preocupaciones, contradicciones internas de toda índole en los grupos políticos que se alzaron en el poder. El papel de esta élite gobernante fue inestable y pronto será desplazada hacia 1820 por otro grupo social asentado en los poderes regionales del interior y la campaña de Buenos Aires. Yéndonos a nivel regional, como les dije, tenemos una historia en común con el resto de los países, conquistas y procesos de liberación en momentos similares, en fechas parecidas, se sucedieron de manera más o menos simultánea, por lo que hay ciertas semejanzas en la región, no solo en el idioma, por ejemplo, en que hablamos español, sino en una historia que nos atraviesa. Algunos pensadores, próceres, como San Martín, Bolívar y Belgrano, sostenían que la unión de estas naciones, de estas próximas naciones, porque en ese momento no lo eran todavía, la unión de todas ellas iba a conformar un fuerte que contrarrestre políticas y económicas del Imperio Europeo sobre nuestro continente, porque independizarse también trajo la necesidad de, obviamente, recaudar dinero, administrar la población, lo que se producía, lo que faltaba. Todo eso antes estaba en manos de un imperio que lo hacía y ahora quedaba de nuestro lado, y eso traía diferentes ideas, diferentes métodos de cómo era la mejor manera de sobrellevar esa situación. Estaba quienes, más allá de independizarse de Europa, seguían sosteniendo a Europa como un modelo a seguir, como un ejemplo de modernidad, de civilización, y estaba quienes consideraban que lo mejor que podía hacerse era estar en las antípodas de Europa. Y esos frentes de opinión son los que nos vamos a encontrar en el libro. La construcción de la identidad latinoamericana ha sido conflictiva, contradictoria y basada en la negación de las raíces originarias. Esto sucede en gran medida gracias a la influencia de la mentalidad modernizadora del siglo XIX, sobre la cual estuvimos viendo en la unidad 4, pueden recurrir a ella si quieren, cuando se vieron ciertas ideas del pensamiento de Domingo Faustino Sarmiento. Dado que la idea era que los países de América formaran su identidad pareciéndose lo más posible a Europa, se relacionaba el desarrollo con la cultura europeizante y el atraso con todo lo vinculado a lo local, a lo americano, especialmente con
lo relacionado a los pueblos originarios. Por eso, toda la historia de la construcción de identidades nacionales en América Latina cuenta una larga historia de negación del originario, discriminación y exclusión social que aún hoy se expresa en múltiples formas. Y acá lo relaciono con lo que les recomendé en la clase pasada, que es este grupo llamado Identidad Marrón, que justamente habla de eso, de que Argentina es marrón, no es blanca, no es la europea de América del Sur, porque si bien se ha intentado que así sea, o incluso la ciudad de Buenos Aires puede que lo siga intentando, esto se basa en la negación de población, de comunidades de pueblos originarios, nativas, con colores de piel, facciones y demás rasgos que hoy se asocian con lo feo, con lo denigrante, con lo que no es bello, con lo que no es televisable. Ustedes fíjense, hagan el ejercicio de caminar por la calle y ver las publicidades tanto de gaseosas, de galletitas, de lo que fuera. Las familias que vamos a ver en cada publicidad, de Telecentro, de lo que fuera, ustedes vean las personas que integran esas publicidades y son todas personas no solo delgadas, sino rubias, blancas, ojos claros, como muchos son castañas, como mucho. Pero si miramos por otro lado no solo los carteles, sino las personas que comparten con nosotros el colectivo, el tren, son personas que no tienen nada que ver con esas publicidades y que obviamente eso es una negación de lo que somos, porque ¿por qué la tele no usa modelos de personas que son la mayoría de la población? ¿Por qué elegís representar a una publicidad con la minoría? Bueno, no es casual. En el libro tienen un fragmento de El Manual de Sonceras Argentinas, tal vez les suena el nombre, es un libro de Arturo Jaureche. Y la soncera número 1 de este libro es Civilización o Barbarie, que ustedes saben es un fragmento que está una frase, un tema que está presente en el libro Facundo de Sarmiento. Bueno, sobre la soncera número 1 dice: su padre fue Domingo Faustino Sarmiento, quien la trae en las primeras páginas de Facundo, pero ya tenía vigencia antes del bautismo que la reconoció como suya. Todo hecho propio por serlo era bárbaro, y todo hecho ajeno, importado por serlo, era civilizado. Civilizar, pues, consistió en desnacionalizar. O sea, esta idea de que todo lo de afuera es mejor, fíjense, a ver de qué año es el Facundo. Bueno, el libro Facundo o Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas es del año 1845. Si bien no es que es claro que este concepto surge de este libro, no es que antes no existía esta idea, pero más o menos para marcarla en una línea de tiempo podemos decir que es desde esta época que se trabaja, que se piensa en la idea de que todo lo de afuera es mejor y que lo nuestro, por el simple hecho de ser americano, es peor, es de menor calidad, es sucio, no es civilizado, no es digno, etcétera, etcétera, etcétera. En el libro van a leer que estas simultaneidades de algunos procesos políticos que les menciono, que los países de América Latina tenemos en común, no solo la independencia, digamos, cuando dejamos de ser colonia, sino también los golpes de Estado, digamos, cuando América Latina se corre hacia la izquierda o se corre hacia la derecha en sus políticas, siempre lo hacemos a nivel grupo, a nivel general, y esto no es casual. No son coincidencias, sino que la influencia de los intereses de grupos sociales, políticos y económicos extranjeros y locales para que los gobiernos tomaran medidas que fueran más cercanas a sus necesidades, como por ejemplo bajar la protección a la producción y la economía nacional para el ingreso de importaciones y capitales extranjeros. Un ejemplo, por ejemplo, de las presiones internacionales para aplicar las medidas que favorezcan al capital extranjero en América Latina y el Caribe fue el caso de Cuba, país que tiene un gobierno, digamos, socialista, revolucionario, y que tiene un modelo político y económico que tal vez está a las antípodas de
de lo que Europa y el primer mundo desean. Entonces la Revolución Cubana siempre apoyó en fuertes críticas al imperialismo capitalista en todas sus formas y tuvo desde sus orígenes una pretensión de unidad latinoamericana. Cuba aún hoy atraviesa las consecuencias de un bloqueo económico que consiste en sanciones e impedimentos para comerciar con Estados Unidos, su país vecino más cercano. No obstante, y a pesar de las restricciones económicas, Cuba logró un desarrollo de los derechos sociales y culturales reconocidos en el mundo, con grandes avances en el campo de la educación, salud, etc. Quiere decir que si hoy Cuba está como está, que seguramente lo escuchan en noticieros o en redes sociales, digamos, aislado o con esos autos de los años 50 como antiguo, no se debe a una decisión propia, sino que tiene un bloqueo por parte de Estados Unidos para que no le lleguen, digamos, productos nuevos, innovadores, etcétera, justamente como castigo al gobierno que eligieron para sí. Bueno, América Latina no solo tiene en común, como les decía, el ser colonia, la independización e incluso los golpes de Estado, sino también las diferentes políticas que los gobiernos toman, como les digo, el elegir a presidentes más de izquierda o más de derecha. Cuando se eligen en la región, se suelen elegir, o sea, toda la región suele tender hacia uno u otro lado. Por ejemplo, en los 90, el elegir gobiernos neoliberales no fue solo acá en Argentina. El objetivo de estos gobiernos neoliberales era justamente desmantelar a los estados, lo que quedaba de ellos, porque obviamente veníamos, digo en plural porque hablo de la región latinoamericana, de dictaduras. Entonces se quería desmantelar lo que quedaba del Estado y obviamente poner a funcionar lo que se conoce como libre mercado. Así la sociedad incorporó un discurso promovido por los medios de comunicación, ¿no?, en el cual el Estado y las empresas estatales eran sinónimo de mal funcionamiento y mal gasto de los recursos públicos. Ustedes saben que se ha privatizado desde lo que hoy conocemos como AISA, que era Aguas Argentinas, YPF, bueno, la telefonía sigue siendo privada, etcétera. Todos los servicios, ustedes se acordarán más que yo seguramente de esa época, pero existía esta idea de machacar con que era un gasto innecesario. De hecho, al día de hoy, que por ejemplo se ha recuperado Aerolíneas Argentinas, en el libro también van a ver cómo termina esta década neoliberal. Bueno, por supuesto muy mal para toda la región. En ninguno de los países estas políticas de libre mercado produjeron crecimiento económico ni mejora de la calidad de vida de la población. Se podría decir que todo lo contrario. Se profundizaron las desigualdades sociales y económicas, principalmente, digamos, ¿por qué pasó esto? Y por la destrucción de las industrias nacionales y porque cayó el empleo formal. ¿Qué pasa? Si el Estado, digamos, se desarma y Argentina se vuelve costosa y demás, ni el Estado está invirtiendo aquí, ni tampoco lo están haciendo empresas de afuera. Bueno, todo esto nos conduce al 2001. A fines del 2001, este escenario produjo en Argentina una profunda crisis económica, política y social que derivó en revueltas populares, episodios de violencia y represión, e incluso en el fin del gobierno del presidente Fernando de la Rúa, que gobernó entonces desde el 99 al 2001. Y en cuanto a la identidad regional, que es un poco el título de esta unidad, si bien no existe ni está en las posibilidades ni en la idea de nadie el ser una única nación con el resto de los países, sí existen organizaciones que se llaman supranacionales porque, digamos, son por encima de las naciones, como lo son UNASUR y Mercosur. Europa, por ejemplo, también tiene la suya, que les debe sonar de nombre, o sea, la Unión Europea. Y si hay algo que nos dejó en los 90 es justamente el Mercosur. Podemos verlo como algo positivo.
Es una organización de cooperación económica y, por supuesto, digamos, como está conformada por las diferentes, en el caso del Mercosur, por algunas de las naciones que conforman América Latina, América del Sur más precisamente. Por supuesto también va a girar en torno a, digamos, a los presidentes de turno que tengan cada una de estas naciones y sus ideas. Entonces lo relaciono con lo que les decía antes, que la región suele girar en su conjunto hacia la izquierda o hacia la derecha. Digamos, solemos tener elecciones similares de políticas, de presidentes, por lo que el Mercosur un poco va a sufrir esas modificaciones, depende a qué dirijamos. Quiero decir, no va a tener la misma función o va a cumplir los mismos objetivos si gobierna Macri, Bolsonaro y Piñera en Chile, Brasil, Argentina respectivamente, que si gobierna no sé, cuando gobernaba Néstor en Argentina, en Brasil Lula, etc. Evo en Bolivia. El Mercosur es una organización económica entre países integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela como miembros plenos, y tiene otros países asociados como lo son Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. La presidencia del órgano es ejercida por los presidentes en representación de sus países por periodos sucesivos, por eso se denomina presidencia pro tempore. Se creó en el año 1991 en Asunción, Paraguay, y básicamente permitiría entre los países miembros la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, el establecimiento de un arancel externo común, la libre circulación de personas y la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados parte y la armonización de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. Unos años después, los países firmaron también la libre circulación de ciudadanos del bloque, con lo cual dentro de los países del Mercosur es posible circular con el documento de identidad expedido por cualquiera de los países miembros sin necesidad de visas o pasaportes. No sé si alguno de ustedes tuvo que viajar a alguno de los países miembros, ¿no? Paraguay, Brasil, etc. Pero bueno, se puede hacer con el propio documento. Ustedes saben que para irse del país a cualquier otro se necesita tener el pasaporte y para algunos países puntuales, supongamos Estados Unidos, una visa. Para los países que integran el Mercosur, no, con el simple documento basta. Las invito a leer la unidad 7, que finaliza en la página 111. Es cortita, es interesante, es actual. Así que bueno, espero ver sus tareas. Un beso.